El pasado 31 de marzo nos dirigimos al barrio 20 de Julio y al cementerio central con el fin de realizar un trabajo de campo para la materia Arte y Sociedad. El objetivo de este trabajo es contestar una serie de preguntas propuestas por el profesor, tanto para el 20 de julio como para el cementerio. Se responderá pregunta por pregunta, así que, sin más preámbulo, empecemos. El 20 de julio es uno de los barrios más importantes de Bogotá. Está localizada en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de la ciudad. La iglesia fue fundada en 1929. A partir del momento de su creación se convirtió en un gran lugar de congregación para religiosos y para comerciantes de todo tipo. Es una realidad que el número de visitantes ha disminuido paulatinamente, afectando de manera directa al comercio. Sin embargo, esto no quiere decir que la actividad comercial dentro y fuera de la iglesia no exista. A continuación, un pequeño análisis de las actividades económicas que se encuentran dentro y fuera de la iglesia. Pueden ver, nos encontramos, por decirlo así, en la calle principal al lado de la iglesia. Los vendedores independientes tienen todo tipo de productos. Podemos ver desde que venden aguas benditas, ya como tal cerámicas religiosas o crucifijos o rosarios, hasta venta de juguetes para niños, de peluches, de muñecos, de comida. Y la mayor parte de estos productos es el principal sustento de las familias. De esto viven, de cada 8 días, de lo que llene acá la iglesia los domingos, son de que viven. Como se evidencia en los videos y claramente conversando con los comerciantes de la zona, pues nos pudimos dar cuenta que esta calle principalmente entre semana es totalmente vehicular, pero los domingos, gracias a la tradición de la iglesia, se vuelve solamente comercial. Ya para entrar más con las personas del comercio, nos atrevemos aquí a hacer la entrevista. ¿Cómo te llamas? A Tatiana, ¿Hace cuánto estás acá? hace 10 años. ¿Qué significado tiene la iglesia y esta calle para ti? La iglesia pues algo religioso y pues esta calle pues el comercio que se ve acá los días domingos. Vale. En la plaza externa de la iglesia, donde también se realizan misas, se encuentra comercio pero en menor cantidad que en la calle principal de la iglesia. Se encuentra un comercio más de entretenimiento, donde lo más relevante fue una llama para que la gente se tomara fotos y una zona donde los niños podían ir a pintar. De resto, se veía el mismo comercio que en la otra calle, comidas y elementos religiosos más que todo. Ya nos encontramos dentro de la iglesia como tal y podemos ver que adentro hay comercio de un restaurante que no se aleja mucho de los precios que encontramos afuera. La verdad la diferencia es muy mínima. Y también podemos ver ciertas máquinas que venden paquetes de galguerías. Los baños adentro valen 600 pesos. Y una librería que también vende objetos religiosos. El Cementerio Central de Bogotá es el cementerio más antiguo e importante de la capital colombiana. Fue construido por Pío Domínguez y puesto en servicio en el año 1836. El cementerio se encuentra ubicado en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. Los cementerios son lugares que están destinados para enterrar cadáveres. Por ende, no es común que exista una gran actividad comercial dentro y fuera de estos sitios. No obstante, en el cementerio central existen varias actividades económicas, no solo a sus alrededores, sino también a su interior, que si bien no afecta a los rituales fúnebres, sí influye en el espacio y ambiente del lugar. Bueno, ya nos encontramos adentro del cementerio central. Se puede evidenciar dentro del cementerio que existe cierto tipo de comercio, no es tan grande. Podemos encontrar los curas o los padres que dirigen las misas, por decirlo así, cuando se viene a enterrar a alguien. También los músicos que acompañan al padre en las misas para las canciones de la iglesia. En cierta parte, al lado de Cronos, podemos ver cierto espacio donde está habilitado para que las personas, pues sí, ciertos comerciantes vendan flores para las tumbas, los escapularios también. Y por último, encontramos a los señores que ayudan, digamos, en las tumbas altas con sus escaleras, que ellos no tienen precio, pero el precio ellos dicen que es voluntario, lo que las personas le quieren dar. Bueno, ya nos encontramos en las afueras, aquí el comercio sí es más abundante. Aquí se pueden encontrar lo que más tiene influencia son las lápidas para los muertos y las flores, pero también ya se puede encontrar otro tipo de cosas como comidas. Antes de analizar los elementos de sincretismo presentes en las dos locaciones del video de hoy, hay que definir lo que es sincretismo.
El sincretismo es un intento de conciliar dos ideas o doctrinas opuestas. Por lo general, estas ideas no guardan ninguna relación entre ellas y no existe una coherencia interna entre su unión. El sincretismo religioso, que es en lo que nos vamos a basar hoy para responder las preguntas, se origina cuando dos religiones intentan convivir de manera armoniosa. Entonces, teniendo claro la definición de sincretismo, vamos a ver algunos ejemplos encontrados tanto en el 20 de julio como en el cementerio central. En el cementerio central, lo que más llama la atención son las tumbas con símbolos que pueden llegar a ser interpretados como sincretismo. El diseño de las lápidas y de las tumbas dependerá en gran medida de lo que la persona haya hecho en vida, sus gustos, sus intereses e incluso su trabajo. En tumbas particulares pudimos encontrar símbolos egipcios que decoraban la entrada del lugar de descanso de un grupo de personas. Otra combinación entre elementos opuestos que pudimos encontrar fue columnas griegas, que al igual que el anterior caso, hacían decoración para un número determinado de tumbas. También en algunas partes del cementerio o de algunas tumbas se evidenciaban vírgenes negras, lo que es un total evidencia de sincretismo. En el cementerio no solo hay referencias a otros tipos de culturas pasadas, sino que también, como ya se había dicho, hay referencias al trabajo que desempeñaban las personas cuando estaban en vida, como por ejemplo el ejército y la fuerza aérea. También en ciertas tumbas se podía evidenciar ciertos gustos que tenían las personas cuando estaban en vida, como por ejemplo equipos de fútbol. El sincretismo incluso se podía apreciar en la entrada del cementerio, donde en la fachada se encuentra una pequeña escultura del titán Cronos. Este personaje pertenece a la mitología griega y es uno de los primeros titanes en pisar la tierra y logró derrocar a su padre Urano, por lo que es un símbolo de poder. Pero lo peor de todo es que no guarda ninguna relación con la religión católica o cristiana o con el tema de la muerte. Sabemos bien que no es excusa, pero el pasado 3 de abril en la estación Aguas, nuestro compañero Antonio Fuentes fue víctima del cosquilleo donde le robaron su celular. Ahí perdimos mucho material y entre ello las imágenes y videos de sincretismos encontraron el 20 de julio. Pero al no tener imágenes vamos a describir lo que vimos. En la iglesia del 20 de julio pudimos apreciar la combinación de dos religiones de manera muy sutil. Esta combinación es la de la religión judía con la religión católica. En una de las capillas que está al interior de la iglesia tiene un techo en forma de domo, y este techo es una característica de templos judíos y no de lugares católicos o cristianos. En consecuencia, aquí se ve la unión entre dos religiones basándose en la arquitectura del lugar. También, como lo pudimos observar en el cementerio central, encontramos elementos que estaban a la venta como vírgenes negras e incluso volantes que lo llevaban a uno a lugares donde hacían brujería. En la iglesia del 20 de julio se encuentran varias piezas artísticas que son dignas de mencionar. Primero, los múltiples vitrales que se encuentran al interior de la misma. También es pertinente resaltar que todos estos vitrales son obviamente de carácter religioso, por lo que son representaciones de varios momentos religiosos y de personajes santos, como por ejemplo el Niño Jesús. Otras piezas artísticas que se pueden encontrar son pinturas de personajes de la Biblia, como por ejemplo la Virgen María y Jesús. Al igual que en todas las iglesias de carácter católico, el símbolo de la cruz está presente en todo el recinto. Por último, cabe destacar la estructura arquitectónica de la iglesia que vista desde el exterior es impresionante. En el cementerio se encuentran enterradas muchas personas, desde presidentes y científicos de calibre de Julio Garavito a personas comunes y corrientes. Las tumbas que más destacan, por supuesto, son las de las personas importantes y reconocidas, de las compañías e instituciones que decidieron crear su propio mausoleo para albergar los difuntos de la institución. El dinero que haya tenido la persona en vida determinará qué tan arreglada esté su tumba, en su mayoría, y qué decoración y diseño le hicieron. Por lo tanto, la gente del común tiene lápidas sencillas con una foto y una que otra decoración hecha a mano sin mucho empeño. El cementerio, al ser tan grande, también contiene lápidas y tumbas olvidadas, que resaltan por el abandono y por la poca atención que han recibido, por lo cual es normal también ver lápidas en las que es difícil leer el nombre de la persona.